Hola a todos, soy David Caballero y en este video tutorial estaremos analizando los compensadores de adelanto utilizando la técnica del lugar geométrico del índice. Para aplicar los conceptos relacionados al diseño de compensadores de adelanto utilizando la técnica del lugar geométrico de las raíces, se propone el desarrollo de un ejercicio de desafío. El ejercicio se muestra ahí. Se desea compensar de tal forma que los polos del lazo cerrado o los dominantes tengan un factor de amortiguamiento de 0,5 y una frecuencia natural no amortiguada de 3 radianes sobre segundo. Entonces lo que se hace es, se coloca un controlador en serie con la planta a controlar y ese controlador va a ser un controlador del tipo adelanto, compensador de adelanto, que tiene esta forma. Este compensador tiene un 0 que se sitúa más cerca del origen que el polo del controlador, haciendo que este parámetro que se observa aquí, el parámetro alfa, sea un parámetro que varía entre 0 y 1. Para el diseño de compensadores de adelanto, mediante la técnica del lugar geométrico de las raíces, existen dos métodos que podemos utilizar. El método 1, conocido como método de eliminación de polos más cercanos o método de cancelación de polos. Lo que se trata es de, dada la constelación original del polo del sistema, tengo un polo en el origen y otro polo acá, el número 1. En primer lugar, debo cancelar el polo más cercano al origen, es decir, agrego el 0 del controlador exactamente en la ubicación del polo más cercano al origen. Entonces con eso cancelo el polo más cercano al origen. Y luego calculo el polo del controlador utilizando trigonometría y geometría. El polo del controlador sería PC, que se observa en color amarillo. Y lo que queremos calcular es el valor de este segmento, por eso lo ponemos en módulo. Es igual a este segmento más este segmento que está aquí. Entonces el polo del controlador, el módulo del polo del controlador, que sería el segmento, es igual a ¿qué cosa? Esta parte indicada en color verde más esta parte, esta flechita indicada en color celeste, que sería igual a la parte imaginaria del polo deseado, la altura de este triángulo, dividido el segmento me da la tangente de θ sub p. Entonces, despejando, puedo obtener que, observo acá en color celeste, este segmento es igual a la parte imaginaria del polo deseado dividido tangente de θ sub p, donde θ sub p y θ sub z se obtienen también mediante relaciones geométricas y trigonométricas a través de estas ecuaciones que se muestran aquí. Procedemos al desarrollo del ejercicio en MATLAB Simulink. Para tal motivo utilizamos este script. Este script nos permite resolver el compensador de adelanto. En esta sección del código, al hacer correr, nos limpia de todas las variables, cierra todo lo que estaba abierto antes y limpia pantalla. En esta sección del código podemos cargar la planta utilizando la función zpk y además cargamos el valor del factor de amortiguamiento y el valor de omega, la frecuencia natural no amortiguada. Con esos datos puedo hallar el polo dominante o polo deseado del sistema y con la planta puedo graficar el lugar geométrico actual del sistema para corroborar si el lugar geométrico ya está pasando por el polo dominante o no. Entonces corremos esta sección del código, el sistema está definido. En esta sección del código lo que hacemos es un RLOCUS de la planta del sistema en lazo abierto, por eso es subíndice LA. Ajustamos los ejes y le damos un hold on para poder graficar en esa misma gráfica que nos da el RLOCUS la ubicación del polo dominante. Entonces, corro eso y me devuelve el lugar geométrico de las raíces del sistema actual. ¿Sí? Este es el polo ubicado en el origen, este es el polo ubicado en -1 y ese sería el lugar geométrico de las raíces para dos polos ubicados sobre el eje real. Habíamos visto anteriormente que corresponde a la mediatriz de este segmento. Entonces, ahora, como paso número 1, los anteriores eran pasos previos, calculo el polo dominante del lazo cerrado. El polo dominante del lazo cerrado responde a esta fórmula, menos omega n por epsilon, la parte real, más
omega n por la raíz cuadrada de 1 menos epsilon al cuadrado en la parte imaginaria. Y con la función plot, grafico la parte real del polo deseado y la parte imaginaria del polo deseado con el valor x. Entonces corro esa parte de la sección del código, miro el gráfico y observo que este sería el polo dominante que cumple las características de requerimientos para el sistema. Es decir, mi lugar geométrico actual, el lugar geométrico de la raíz actual, no está pasando por el polo dominante, y ese polo es el que refleja o el que engloba las características requeridas para el sistema, tanto de factor de amortiguamiento como frecuencia natural no amortiguada. Entonces es necesario agregar un compensador, y el compensador que utilizaremos es el compensador de adelanto. Entonces eliminaremos el polo más cercano al origen, que sería este polo, y agregaremos otro polo por aquí. Con un 0 eliminamos este polo, con un 0 del controlador eliminamos este polo, y agregamos por aquí otro polo, de manera que la contribución angular del controlador haga que el nuevo lugar geométrico de las raíces pase por el polo dominante. En el paso 2 del diseño compensador de adelanto, calculamos la deficiencia angular o contribución angular del controlador. Utilizamos esta parte del código del script. Creamos un vector de ceros, creamos un vector de polos, y utilizando esta expresión que establece que la contribución angular, esta expresión se obtiene a partir de la deficiencia angular, que dice que la sumatoria de la fase del controlador más la sumatoria de la fase de la planta debe ser igual a menos 180. De ahí sacamos entonces que phi, que sería la contribución angular del controlador, es igual a menos pi más la sumatoria de ángulos del vector de polos menos la sumatoria de ángulos del vector de ceros. Hacemos correr esta parte y en esta parte del código podemos observar que está phi en grados. Y nos sale que el controlador debe aportar 40 grados para poder cumplir la condición de módulo, la condición de fase. Como paso 3, se procede al cálculo del cero del controlador y el polo del controlador. En realidad, el cero del controlador, dado que esta técnica es el método de eliminación de polos, básicamente consiste en observar cuál es el polo más cercano al origen y sobre él se va a situar el cero del controlador. Entonces escribimos acá que polo 1 es igual a menos 1, ese es el polo más cercano al origen. Y utilizando las fórmulas que se habían explicado anteriormente, podemos obtener el polo del controlador. Este polo del controlador estaría expresado como un segmento de valor absoluto. Entonces, le doy correr y me sale 3. O sea, el polo del controlador debe estar ubicado a 3 de distancia del origen. Es decir, el polo del controlador tiene que estar en menos 3. En el paso número 4 se halla el valor de la ganancia del compensador. Entonces, utilizamos esta sección de código para el cálculo de la ganancia del compensador. El cero del controlador es el mismo que el polo número 1, dado que es el método de eliminación de polos. Esta técnica es el método de eliminación o cancelación de polos, por lo tanto ZC coincide con el polo 1. Esta sección de código nos permite obtener la función de transferencia de nuestro controlador con ganancia unitaria. Un 0 en ZC, un polo en menos PC porque PC habíamos hallado como segmento
y al convertirlo en polo tiene que tener valor negativo. Y la ganancia unitaria. Y en esta sección de código, aplicando la condición de módulo, obtenemos el valor o ajustamos el valor de la ganancia del controlador. Doy correr y la ganancia del controlador sale 0,9. En el paso 4 se obtuvo la ganancia del controlador KC con un valor de 0,9 y además se obtuvo el controlador o el compensador con ganancia unitaria y GC. GC nos sale un controlador S más 1, un 0 en menos 1 y S más 3, un polo en menos 3. Este sería nuestro controlador sin la ganancia y finalmente la ganancia nos había dado 0,9. Por último, para poder verificar si nuestro controlador diseñado cumple con las especificaciones de diseño, esta sección de código nos permite graficar el lugar geométrico de las raíces del producto del compensador por la planta sin compensar, y con esta función sgrid lo que hacemos es verificamos que para un factor de amortiguamiento de 0,5 y una frecuencia natural no amortiguada de 3, qué ganancias tiene el sistema, y si esa ganancia coincide con la ganancia del controlador significa que el sistema está bien diseñado. Entonces doy correr esta sección del código, me va a devolver una gráfica con esa forma, donde este es el nuevo lugar geométrico de las raíces, este es el polo que se canceló con ese 0 del controlador, este es el polo del controlador, y si hacemos clic sobre el lugar geométrico y vamos moviendo, podemos ver que esa mediatriz está en menos 5, así como ya hemos visto, menos 5 era la parte real de nuestro polo deseado, y la parte imaginaria debe ser igual a menos 2,59. Menos 2,59. Verificamos por aquí, menos 1,5 más 2,6 y nos sale una ganancia de 0,90. Es decir, que este sistema cumple con los requerimientos de diseño que fueron solicitados para el mismo. Finalmente, el compensador diseñado es el que se muestra aquí. 0,9 es su ganancia, S más 1 su 0, S más 3 su polo, es decir, este tiene un 0 en menos 1, como ya habíamos dicho. Este método elimina el polo más cercano al origen, y un polo en menos 3. Esta era la gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema original, el polo en origen, que es este, y el polo en menos 1, que correspondería a esto. El lugar geométrico se encuentra en la mediatriz de este segmento formado por los dos polos. Este punto de acá es el polo deseado, y podemos observar claramente que para el sistema original el lugar geométrico de las raíces no pasaba por el polo dominante. Hay que recordar que el polo dominante engloba las características dinámicas del sistema que deseamos, es decir, el polo contiene los valores de factor de amortiguamiento y frecuencia natural no amortiguada que se requiere para el sistema. Entonces, al no pasar el lugar geométrico de las raíces por el polo, no está cumpliendo esas especificaciones deseadas. Por el contrario, cuando agregamos el controlador de adelanto, ahora sí, el lugar geométrico de las raíces, el nuevo lugar geométrico de las raíces, que también es la mediatriz, pero ahora entre el polo situado en el origen y el polo menos 3, dado que este 0 canceló de polo, la nueva mediatriz o el nuevo lugar geométrico de las raíces sí pasa por el polo deseado, cumpliendo las especificaciones de diseño requeridas. Esto correspondió al diseño de compensadores de adelanto mediante la técnica o el método de eliminación o cancelación de polo más cercano al origen. En la siguiente clase estaremos analizando el diseño de compensadores de adelanto utilizando la técnica de la bisección.
Muchas gracias.